Mis amados, en nuestro recorrido por el Evangelio de Marcos hemos escuchado como una pregunta que está tanto implícita como explícita, y es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Entonces vemos que todos se preguntan, porque todos se sorprenden. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que viene con unas enseñanzas tan especiales? Pero ¿quién es este que sana, que enseña, que ayuda? ¿Quién es este que perdona pecados? Entonces son una cantidad de interrogantes que hay acerca de la identidad de Jesús. Y unos se preguntan con miedo, otros con asombro, cada uno según lo que tiene en su corazón. Unos lo hacen producto de su esperanza, de las expectativas que tienen, otros porque tienen dureza en su corazón, unos porque lo quieren atacar, otros porque lo quieren tener con todo lo que les está ofreciendo. Entonces es necesario que estos discípulos que están acompañando al Señor, discípulos que vimos el miércoles anterior, que están como ese ciego que fue sanado en 2 etapas, no porque Jesús no tenga el poder para hacerlo de una vez, sino que Jesús les está mostrando a sus discípulos que a este ciego, cuando le puso por primera vez sus manos sobre los ojos, este ciego empezó a mirar como árboles que se movían, es decir, veía como distorsionado, pero ya empezó a ver. Y solo cuando Jesús volvió a colocar sus manos sobre él, vio con claridad. Y esto es lo que continúa haciendo nuestro Señor. Y lo vamos a ver hoy en Marcos, en el capítulo 8, desde el versículo 27 hasta el capítulo 9, versículo 1. Pero lo vamos a ir leyendo por partes para que nos quede claro de qué se trata el tema de esta noche. Y se resume en una frase, y es que Jesús es el Cristo. Es fácil de decir, pero ha sido un tema de mucha discusión, dificultad para comprender lo que esto significa, que Jesús es el Cristo. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos ayude, porque solo el Espíritu Santo de Dios puede fijar una enseñanza de estas en nuestro corazón. Padre, y nos acercamos a ti con reverencia, con humildad, entregando todo lo que nosotros creemos que sabemos de ti, lo que efectivamente conocemos de ti, pero también te entregamos nuestras inquietudes, esperanzas. Te pedimos perdón por las veces que te hemos juzgado, porque aquel que no te conoce bien es muy propenso a juzgarte. Ayúdanos, Señor, dale claridad a este pasaje de las Escrituras y permite, Señor, que cuando estas Escrituras sean abiertas ante nuestros ojos podamos verte con claridad y podamos comprender que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Amén. Muy bien, mis amados. Entonces lo primero que vamos a leer es en el capítulo 8, los versículos 27 al 30. Y dice así la palabra del Señor. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Muy bien, mis amados.
reconociendo a Jesús como el Cristo. Es un título que podemos darle a esta porción de la Escritura. Y es que en este momento era indispensable que los mismos discípulos, ante una pregunta directa como esa, pudieran confrontarse entre lo que ellos sabían de Jesús por las Escrituras, lo que les habían enseñado los principales, los sacerdotes, todas las atalayas y autoridades religiosas de la época. Eso comparado con lo que estaban aprendiendo de Jesús a medida que iban con él por todas las aldeas, cuando lo veían hacer todo lo que él hacía. Entonces, era necesario que ellos mismos entendieran que debían dar una respuesta y debían tomar una posición. Entonces empieza Jesús primero diciéndoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y es asombrosa la cantidad de opiniones que los judíos tienen acerca de Jesús. Aquí solamente menciona unas cuantas, lo compara con Juan el Bautista, lo compara con otro profeta. En Mateo habla de Jeremías. Y que en el fondo, ¿qué es lo que están haciendo? Lo están comparando con una persona, sí, muy importante, una persona enviada por Dios, al menos muy usada por Dios para que muestre su poder ante la gente, pero finalmente un hombre falible como cualquier otro hombre. Y llama la atención una cosa: diferentes personas llaman de diferentes maneras a Jesús. Cuando escuchan la enseñanza y se asombran con ella, entonces, ¿quién es Jesús? Un gran maestro. Cuando empieza a sanar, entonces, ¿quién es? Una persona milagrosa. Cuando simplemente quieren acercarse a él y seguirlo, entonces le dicen rabí, le dicen maestro. Pero hay unos que lo identifican mucho más con lo que es la esencia de Jesús. ¿Y quiénes son ellos? Los endemoniados. ¿Y por qué lo hacen? No por el endemoniado mismo, sino por el demonio que está dentro. Entonces uno dice: ¿pero qué es esto? Los demonios reconocen mucho más fácil quién es Jesús que la gente que supuestamente ha estudiado, lo ha seguido, lo conoce, como que vive con él. Y hay algo, entre todas estas personas que siguen a Jesús, incluyendo a los fariseos, a los escribas que lo seguían para juzgarlo, para criticarlo, ¿en qué se apoyaba mucha gente para criticar a Jesús? En lo que nosotros conocemos como el Jesús histórico. ¿Y cuáles son las características del Jesús histórico? ¿Dónde nació? Qué bueno va a salir de Nazaret. ¿Quién era su familia? Pero si es que yo conozco a su madre, conozco a su familia, a sus hermanos, a todos ellos. ¿De dónde saca semejante enseñanza? Si conocíamos a José, que era carpintero. Entonces, toman todos estos asuntos del Jesús histórico para quitarle la divinidad que él tiene. Pero ¿ustedes creen que eso es algo que solo pasaba a los judíos? Cuando nosotros hoy hablamos con la gente y les hablamos de Jesús, ¿qué es lo que dice muchísima gente? ¿Crees en Jesús? Claro, yo creo en Jesús. ¿Y qué es lo que crees de él? No, pues que le enseñaba. Entonces, han escuchado de un hombre llamado Jesús. E inclusive le detallan a uno toda la historia, ¿no? Vea, es que él nació en tiempo de Poncio Pilato. Y empiezan como, y uno dice: uy, Señor, ya van a llegar exactamente al punto, pero se quedan en todo eso. No, y es que a él lo mandaron a matar los mismos judíos, y hasta ahí llegan. Entonces, eso que pasaba con los judíos, los cuales están recibiendo la revelación. Recordemos que Jesús todavía va caminando
por las calles, va con ellos, defendiéndose de ellos, en ocasiones escondiéndose de muchos. Pero nosotros hoy tenemos la revelación completa, la tenemos completa. Entonces debiéramos responder como vemos que va a responder Pedro. Cuando el Señor les dice, bueno, vean, eso es lo que dice la gente, eso es lo que dicen los que me han visto, los que han recibido el pan, los que han recibido sanidad, aquellos a quienes les han contado. Pero ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces inmediatamente le responde Pedro, tú eres el Cristo. Entonces uno dice, bueno, si los otros no le dijeron nada, es porque todos estaban de acuerdo en esa declaración que estaba haciendo Pedro. Y esta es la primera ocasión en que la palabra Cristo como tal aparece en el Evangelio de Marcos. Y se considera como el clímax del Evangelio de Marcos. Va como subiendo, recuerden que estamos leyendo no una biografía de Jesús, sino una lista de todos los acontecimientos teológicos que permiten que después de todos ellos los discípulos puedan concluir, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, el prometido de Dios para que Él edificara el reino de los cielos. Y les dice, bueno, pero entonces se van a quedar calladitos, les dice al principio, y uno se pregunta, pero ¿por qué esa insistencia de Jesús en que después de todo lo que ha tenido que hacer para que por fin los discípulos declaren que Él es el Cristo, ¿por qué quedarse callado? Y es por el concepto que tenía toda la gente acerca de lo que era el Mesías. Porque el Mesías se consideraba más bien como un libertador político, social, alguien, como utilizando un poquito palabras de ahora, como alguien de izquierda que viniera en contra del gobierno como estaba establecido y los liberara. Entonces esperaban un hombre, un guerrero, un fuerte. Ese era el concepto que todos ellos tenían, el libertador. Y como Dios en la palabra a través de los profetas decía que Él era el ungido de Dios que venía a construir el reino de Dios. Entonces todo eso estaba en la cabeza, no solo de los discípulos, sino de todas las personas. Muy bien, entonces ahorita empieza Jesús a hablarles de qué es esto que va a hacer el Cristo. ¿Cuál es la misión del Cristo? Y miren en un solo versículo cómo se resume la misión de Cristo. Y está en el versículo 31. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Entonces, cuando Jesús dice cuál es la misión, aquí lo que vemos es que ya va a iniciar el Evangelio una orientación hacia la cruz y hacia la resurrección que era necesaria, que fue realmente lo que pasó. Pero vamos a mirar esa misión, cómo está así, brevemente como estructurada. Entonces, era necesario que de esa manera sucediera. Y es que sin derramar sangre no hay remisión de pecado. Cuando uno mira lo que es este versículo 31, uno dice, esto es como un resumen, como si fuera la idea central de la Biblia, de las enseñanzas de la Biblia, porque es que ahí es donde se concentra el valor de la misión de Jesús. Es decir, Jesús enseñó, Jesús sanó a algunos, inclusive resucitó a algunos.
cositas como esas, podría uno decir que son gigantescas, porque es que es una obra admirable, pero Él no sanó a toda la gente, Él no resucitó a todos los muertos. Toda la gente que escuchó las enseñanzas de Él, ni lo recibió como el Señor, ni tampoco comprendieron lo que Él estaba enseñando. Entonces no nos podemos quedar en esas características de cosas que hizo Jesús, sino ir al fondo, a lo que Él dice. Es necesario que yo muera, dice Jesús, es el resumen. ¿Para qué? Para que con esa muerte en la cruz sea lavado el pecado de todo aquel que crea en esa obra hecha en la cruz. Es necesario que sea entregado, y entregado es algo que es sorprendente. Uno dice, pero ¿cómo va a ser entregado por los atalayas del pueblo? Entregado por los atalayas del pueblo, por envidia, por incomprensión. No hay otra explicación. Ellos conocían las Escrituras, pero no querían ver lo que era evidente. Y la envidia los movía, los celos, al ver que tantas personas escuchaban las enseñanzas de Jesús y que Él abiertamente les decía, esto es lo que ellos enseñan, escuchen lo que ellos enseñan, pero nunca hagan lo que ellos hacen, porque no son personas de un testimonio digno. Entonces, aquí estaba revelando Jesús todo lo que era su misión. Y lo hacía de forma muy clara. Mire que en esta ocasión no utilizó ninguna parábola, lo dijo con absoluta claridad. Está mostrando aquello que decía Isaías 53. Ese siervo sufriente, ese era el Cristo, ese era el Mesías, ese era Jesús. Aquel que iba a derrotar a su enemigo, el pecado, y a Satanás, entregando su vida en la cruz. Pero miren algo, ¿entendieron los discípulos? No entendieron. Era con ellos con los que estaba hablando inicialmente. Y vamos a mirar los versículos 32 y 33. Y les decía estas palabras claramente, y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Enfrente mío no te hagas, ven detrás de mí, que realmente es como las cosas tienen que ser. Y uno mira cómo el celo y el fervor que tenía Pedro no excusan el error. Y esta es una prueba, pero muy humillante para Pedro. Es supremamente humillante, porque Pedro lo que está mostrando es su ignorancia. Mire, uno puede decir, él cree en Jesús, sí, él sí cree en Jesús, pero le cree a Jesús, no le cree a Jesús. Bueno, mis amados, ¿y qué nos pasa hoy? Pregúntele a las personas si creen en Jesús y pregúntenle un día como hoy, ¿qué se está celebrando un día como hoy en muchos países, entre ellos Colombia? El Día de la Santa Cruz, también llamado como el Día de los 1000 Jesuses. Yo no sé, hace tiempecito no veo, digamos, una decoración o como manera de mostrar el Día de la Santa Cruz, como de hacer un monumento o algo. Pero yo recuerdo con mucha claridad, hasta el último día que vi, que había una cruz encima de una mesa, y al lado de esa cruz había comida, la de sus preferencias, sí, como que no falten los frijolitos, el arroz, mejor dicho, los componentes de la bandeja paisa, platica para aquello que no se podía colocar ahí, medicina,
Saben que al menos donde yo veía como pastillitas y cositas, ¿qué le estamos pidiendo? ¿Qué estamos mostrando? ¿Creemos en Jesús? Sí. Pero ¿cuál es la simbología que estamos mostrando? ¿Cuál es Jesús? Jesús el sanador, ¿cierto? Jesús aquel que multiplica el pan. No Jesús el pan de vida que bajó del cielo y que fue llevado a la cruz para dar su vida por nosotros. Y si un día el diablo me tienta, yo le diré que no tiene nada conmigo, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, Jesús, Jesús. ¿Cuántas veces hay que decir Jesús, Jesús, Jesús para llegar al cielo? ¿Cuántas veces? Una vez. Hay que decir Jesús. Pero que cuando yo diga Jesús entienda que Él es el Cristo y le crea a Él, que no reaccione como reaccionó Pedro, porque Pedro que dijo, no, venga, córrase un poquito para acá. ¿Cómo se le ocurre, Señor, que va a pasar eso? No, eso no es posible. Eso no es posible. Lo llevó aparte y empezó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirándolo, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque tienes tus ojos puestos ¿en qué? Ahí dice la palabra, en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, miren cómo una persona acaba de recibir de Dios mismo. Cuando nosotros leemos en Mateo, dice, Mateo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, una revelación que le viene de lo alto, pero enseguida recibe revelación que viene de Satanás. Mis amados, esto no muestra la fragilidad de los santos, de nosotros, que somos los santos de Dios. No muestra cómo ante circunstancias que no comprendemos, eso que decimos que creemos de Dios como que se cubre. ¿Qué le hizo pensar a Pedro que él era el Cristo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? El Cristo. Inmediatamente él sacó a relucir su temperamento y todas sus cosas. Tú eres el Cristo. ¿Y quién era el Cristo? El siervo sufriente. ¿Qué les está diciendo Jesús? Que va a ser entregado, que va a sufrir, que va a morir, pero que va a resucitar. Pero él no le cree. Él simplemente lo aparta y le dice, no es posible. Porque empieza el conocimiento que tiene, lo que toda la vida le han dicho, que el Mesías viene a rescatarlos de la opresión del imperio romano. ¿Cómo va a morir el que nos va a rescatar? ¿Cómo va a morir el Mesías? Entonces Jesús sí está diciendo, pero no entienden tan fácil. Y miren, lo vamos a ver más adelante, en el 9:32. El Señor sigue hablando acerca, ya dijimos que en Marcos sigue hablando de lo que es la misión del Señor. Él va rumbo a la cruz y la resurrección. Y en el versículo 32 del capítulo 9 dice, pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Y justo antes que les estaba diciendo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Entonces, miren que cuando uno escucha esta declaración, uno dice, está hecho. Pero no está hecho hasta que esa verdad no se siembra en el corazón. Y no es creer en Jesús y en todos los atributos que el Jesús histórico tiene, sino creerle a Jesús. Y cuando le creo yo a Jesús, cuando las escrituras se abren ante mí. Y cuando veíamos en el pasaje de Lucas, del que estaba hablando el pastor, cuando habla, mire que habla de Moisés, de los profetas, es toda la escritura
que es que hay gente que no se queda sino en el Nuevo Testamento. No, es toda la Escritura, ha sido inspirada y es útil para nosotros el día de hoy, absolutamente toda. Entonces es cuestión de entenderla y ver a Jesús en cada una de esas partes. Muy bien. Entonces vemos esa incomprensión que había. Y esto, más allá de ser un asunto teológico, que lo es y muy profundo, también es un asunto muy práctico, porque es que estos discípulos necesitan tener absoluta claridad de quién es Jesús, porque Jesús sabe que está más o menos a unos 6 meses de la crucifixión. Cuando uno mira cronológicamente lo que está pasando, por eso él dice: no digan que soy el Mesías, pues no cuenten, para extender hasta el tiempo que estaba fijado por él. Entonces, lo que vemos nosotros detrás de lo que Pedro le está diciendo al Señor es algo que nuestro mundo quiere hoy del Señor. ¿Y qué es lo que quieren? Miren, queremos, es decir, como la filosofía de Satanás. ¿Y cuál es la filosofía de Satanás? La filosofía de Satanás es gloria sin sufrimiento. Tener todo de Dios sin sufrimiento, eso es lo que queremos de Él. Pero lo que Dios enseña, eso es lo que se ve, eso es lo que dice: apártate de mí, Satanás, porque lo que estás mirando son cosas de los hombres, estás pensando como piensan los hombres, una gloria sin sufrimiento. En cambio, ¿cuáles son las cosas de Dios? ¿Cómo es la filosofía de Dios? Es un sufrimiento que con la resurrección se transforma en gloria. Pero eso es para nosotros también. Eso es para nosotros también. Así como se los va a decir en los versículos 34 al 9:1, donde nos explica qué significa seguir a Cristo. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y les decía: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Está hablando de su resurrección y del día de Pentecostés. Y muchos, es que eso fue ahí seguidito. Entonces dicen: muchos de ustedes van a ver la gloria de Dios. No hay que pensar en la segunda venida del Señor. Hay que pensar justo en esos acontecimientos que estaban tan próximos a suceder. Entonces, ¿qué significa esto de negarse a sí mismo? Esto implica como mucho más allá de uno renunciar a lo que se tiene, porque eso amarra a muchas personas. Cuando dicen niéguese a sí mismo, de lo que se habla es de asumir los valores del reino. Y cuando yo asumo para mí los valores del reino, eso se traduce. Miren, es que negarse a sí mismo no implica que entonces yo tengo que morir de hambre, no tener una casa donde vivir. No, es que en medio de aquello que yo tengo, adopto los valores del reino. Y uno de los valores del reino es no estar aferrado a ese tipo de cosas, sino yo no soy capaz de negarme a eso. Ni siquiera, es decir, ni me puedo negar a lo material, ni mucho menos me voy a negar a mí misma,
a mi esencia, a lo que siento, a lo que pienso, a lo que a mí me rodea. Por eso Él dice, hay que tomar la cruz. 3 cosas dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. En la cultura romana, cuando una persona iba a ser crucificada, hacían que pasara con la cruz por todo el pueblo para que sirviera de escarmiento a la gente. Y la persona sabía que iba a morir en la cruz, pero hacían que cargara su cruz por toda parte. Entonces, nosotros al cargar esa cruz, ese yugo de Cristo, sabemos que eso, si nosotros le creemos a Dios, sabemos que no es tan duro como el incrédulo cree, sino que antes, por el contrario, ese yugo, esa cruz de Cristo, para nosotros es más suave que la que nosotros llevamos en nuestras propias fuerzas. La otra la cargó el Señor y Él hizo todo por nosotros, y hay que seguirlo. Y uno dice, bueno, ¿y cómo lo sigo yo ahora? Si Él ya no está aquí físicamente con nosotros, pero Él sigue entre nosotros, porque es que nosotros no adoramos a un Jesús que está muerto, sino a un Jesús resucitado. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. En nosotros Él habita y nosotros a Él. Lo seguimos en la medida en que renunciamos a nuestra manera de ser, de pensar, de vivir, y adoptamos lo que son los valores del reino. De eso se trata. Y por eso Él habla de una lealtad que debe ser absoluta, hasta el punto en que si nosotros nos acomodamos a los valores del mundo, ¿qué nos pasa? Perdemos el alma. Pero cuando nosotros dejamos de lado esos valores del mundo, morimos para el mundo, ¿qué hacemos? Ganar la vida. Todas las cosas con Jesús son contracultura. Lo que el mundo pide que hagamos es lo que Jesús pide que dejemos. Y cuando nosotros nos negamos a esas cosas, tomamos nuestra cruz y lo seguimos, estamos reconociendo lo que significa esto de seguirlo a Él sin avergonzarnos. Y uno dice, no, pues yo cómo me voy a avergonzar de Jesús. De múltiples maneras nos avergonzamos. Hasta el punto en que muchas personas con las que compartimos trabajo, estudio, vivimos en el mismo barrio, en la misma unidad, en el mismo edificio, muchas veces en el mismo piso, y las personas no saben que somos cristianos. Algún día pasa cualquier cosa, decimos algo, por ejemplo, se nos zafa decir, voy para la iglesia. ¿Iglesia? ¿Cómo iglesia? Sí. ¿Y cuál iglesia? La Confraternidad en Laureles. ¿Cómo así? ¿Es que vos sos cristiana? Sí, yo soy cristiana. ¿De verdad? Y la gente se asombra, la gente pregunta, ¿pero desde cuándo? Es que eso es uno avergonzarse de Cristo, porque es que quien cree en Jesús, quien cree en el valor del sacrificio que hizo en la cruz para pagar por mi pecado, cuenta, dice en quien creo, y lo dice con orgullo, no con vergüenza, ni por allá, yo no soy cristiano, no, con propiedad, porque es que, entre otras cosas, debemos oler a Cristo, hablar como Cristo, vivir como Cristo, pensar como Cristo, porque nos negamos a nosotros y todo lo que es Cristo lo interiorizamos para nosotros. Pero no es solamente mencionar Jesús, Jesús. Entonces, hoy la invitación es a que hagamos un ejercicio como estos, con alguien, y hablar con la gente y preguntarle, ¿quién es Jesús? Pregúntenle, ¿quién es Jesús para ti?
aquí todavía hay personas que no saben qué va a pasar con su alma cuando ya hayan muerto. Todavía estamos enseñando en las verdades básicas, pero eso no es algo que primero no me desagrada, antes por el contrario, le doy gracias infinitas al Señor, porque de eso se trata, y ese es el Evangelio, es mostrarle a la persona que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesús, para que con su muerte en la cruz, Dios se reconciliara con el hombre pecador. Y uno dice, no, eso no tiene ninguna razón de ser. Es el hombre el que se acerca a Dios a reconciliarse con Él. No, es que Dios conoce nuestra limitante y conoce la dureza del corazón del ser humano. Y Él mismo se hizo carne y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cristo. Ese es el Mesías, ese es el ungido, ese es el prometido de Dios para perdón de pecado de todo el que se acerque a Él y lo reconozca y diga, yo te conozco como Jesús, el Cristo, el Salvador. Pero ¿saben algo? También hay que recibirlo como el Señor de nuestras vidas, porque luego que somos justificados con su muerte, cuando recibimos esa promesa maravillosa de la resurrección de Él y de nosotros también, empieza un proceso para nosotros que dura toda la vida y es el proceso de la santificación. Por eso debemos estar siempre pegaditos de Él, pedirle que nos tome de su mano. Y Él dice que nada ni nadie nos va a apartar de Él, ni siquiera nosotros mismos. Así que eso es lo que debemos declarar. No rapidito, como lo hizo Pedro, tú eres el Cristo. Ese es el fundamento de la iglesia, sí. Esa es la roca no es Pedro. La roca es la declaración de Jesús como el Cristo, el ungido, el enviado de Dios para perdón de pecados, para que se consolide el reino de Dios aquí en la tierra. Y es la manera como Jesús cuida a todos aquellos que Dios le entregó para cuidar. Todos los que estamos aquí, todos los que escuchamos y los que creemos que Jesús es el Cristo. Así que démosle gracias infinitas al Señor. Padre amado, mi Señor, muchas gracias. Muchas gracias por recordarnos quién es el Cristo y lo que has hecho por nosotros. Permite que podamos abrir nuestros labios, pero que también con nuestro testimonio de vida mostremos que hemos renunciado a nosotros mismos, que hemos aceptado tu cruz y nuestra cruz y que te seguimos. A pesar de las burlas, las incomprensiones, a pesar de tantas cosas, Señor, que Satanás quiere poner en el camino para apartarnos de ti. Señor, gracias por tu mensaje, gracias por mostrarnos la grandeza de ese plan de salvación, un plan de salvación que es locura para muchos, porque no es normal, según el pensamiento humano, que el Salvador tenga que dar su vida, que el Mesías muera en una cruz, a la que llevaban a morir a todos los asesinos, ladrones, criminales, aquellos que eran considerados como malditos. Pero el justo pagó por los injustos, el que no cometió pecado murió por el pecador. Ese es el Cristo, el ungido de Dios. Ese es Jesús, dado a nosotros por propia voluntad para perdón de los pecados. Gracias infinitas te damos, mi Señor, y queremos exaltar cada día más y más el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.